días. Nuestro grupo está conformado por Tatiana Rincón, Gili Caterín, Catalina González y pues mi nombre pues Tatiana Estés. Nosotros pues nos correspondió hablar sobre el dialecto costeño. Primero vamos a hablar sobre pues como una pequeña introducción de dónde sale pues este dialecto, y ahí sí empezaremos a hablar sobre los ejemplos y pues el significado de algunas palabras que se hablan allá. Vamos a iniciar con la introducción. El dialecto costeño es una variante del dialecto caribeño. El dialecto caribeño no solamente se da en varios territorios, no solamente en Colombia, sino en Venezuela, en Puerto Rico, en República Dominicana y en Cuba. El dialecto caribeño se caracteriza por dos elementos fundamentales, y es que cuenta con el dialecto andaluz y con el dialecto canarios. El primero, el de andaluz, como su nombre lo indica, pues viene de la ciudad de España, de Andalucía. Ese dialecto se caracteriza porque lo que ellos buscaban era cambiar la R, y al momento de leer una palabra la leían con la L. Por ejemplo, en vez de decir cuerpo, ellos decían cuerpo. Entonces era la manera en la que lo tenían que leer. El dialecto canarios, como pues el nombre lo dice, viene de las Islas Canarias, que también es en España. Y ese dialecto se caracterizaba por dos elementos fundamentales. El primero era que ellos intentaban leer la Z como se lee la S. Es decir, en la fonética se sonara más el sonido de la S. También ellos intentaban quitar la S de las palabras y leerla como si tuviera una H. Entonces, en vez de decir moscas, ellos decían moca, le quitaban la S y le ponían la H. El dialecto costeño se da con la mezcla de estas dos variantes. ¿Cómo se da esto? Porque a través del tiempo ellos tuvieron reuniones o hacían intercambios de mercancías en los puertos, y esta mezcla de estas culturas ayudó a que el dialecto costeño pues lo tomaran ellos y le agregaran también otras cosas que más adelante lo vamos a ver. Entonces pues también el dialecto costeño se divide en unos subdialectos que ya pues los va a explicar mi otra compañera. Bueno, continuando con lo que dice mi compañera Tatiana, estas variantes dialécticas se dividen en dos. La primera es el dialéctico atlántico, que se caracteriza más por el tuteo a la hora pues, de enunciar las palabras, y que es generalizado, es decir, todas las personas lo utilizan sin importar el estrato, la educación, la religión, etc. Va desde el Atlántico hasta el sur del departamento de Córdoba. Este dialecto también cuenta como con unos subdialectos que se manejan en regiones como en Cartagena, Córdoba, Sucre o Cesar. Por ejemplo, en Córdoba, Sucre o Cesar cuenta con unas características en la fonética, pues se pierde la R y la L. Por ejemplo, cuando van a decir caldo, en vez de decir caldo, pues dicen cado y pues se lee así. Ahora sí vamos a empezar con los ejemplos, algunas palabras que se dicen allá y que pues no se conocen en otros territorios de Colombia. Lo primero pues vamos a hablar primero de dónde pues se dan estos dialectos costeños. Estos dialectos costeños se dan más que todo en la costa caribe colombiana, la cual va desde la península de La Guajira hasta el norte, hasta el límite del departamento de Chocó y de Antioquia. Entonces abarca todos aquellos territorios como Guajira, Magdalena, como Sucre, como Córdoba, como Bolívar, como Cartagena. Pues bueno, vamos a iniciar con las palabras. La primera palabra es billullo, que significa dinero. Un ejemplo es ese más y que tiene billullo. La otra palabra es bochinche, que significa chisme. Y el ejemplo podría ser, vamos hombre, mira el bochinche que hay allá. Pues como les digo, pues eso también tiene que ver mucho con la fonética. Obviamente a mí no se me escucha igual, porque no soy costeña, yo no. Entonces tiene que ver también como la manera en la que ellos lo dicen y cómo se va a escuchar, con todo lo que tiene que ver con fonética. Bololó, que significa pelea. Un ejemplo es, no joda, tremendo bololó el que hay. Otra palabra es agalludo, que significa pues una persona ambiciosa. El ejemplo podría ser, ajá, tú sí eres agalludo, hombre. Obviamente estas expresiones de ajá, de hombre, estas es lo que lo hace también diferente de los otros territorios como Cuba, como Puerto Rico, porque estas expresiones sí las crearon ellos mismos, debido pues que también el dialecto costeño es un poco más relajado, un poco también exagerado en la manera en la que hablan. Entonces estos dialectos sí son propios, estas palabras sí son propias de este dialecto costeño. Conchudo, que es una persona sin vergüenza. El ejemplo puede ser, ajá mijo, deja de ser conchudo, hombre. Como le digo, ahí se ven las expresiones que ellos que crearon. Bueno, otros ejemplos que también encontramos es cuando dicen, ajá, mijo, deja de ser concho, hombre. Concho se refiere a una persona que es sinvergüenza. Cuando dicen, mijo, abre la pluma para ver, pluma se refiere a la llave, pues, del agua o del grifo. Cuando dicen, no joda, pero que cola con este man, cola es la expresión de enojo hacia algo o hacia alguien, pues, en este caso.
Cuando dicen, ajá, mijo, pero si eso estaba mogollo, el mogollo es un asunto fácil de resolver. Cuando dicen, hombre, ese muchacho sí que gargajea, el gargajear es cuando una persona pues tartamudea. El segundo se da en La Guajira hasta parte del Cesar. En sus epicentros Valledupar, Río Hacha, en este dialecto se le agregan algunas palabras una i. Por ejemplo, ¿para dónde va? O ¿qué queréis, Juan? Ya cuando dicen, ajá, mijo, ¿y tú qué? ¿Ya estás piado? El piado se refiere a una persona que está tomada o está borracha. Estos serían pues ya los ejemplos para finalizar el tema de las variantes lingüísticas. Hola, muy buenos días. Les voy a hablar sobre los vendedores ambulantes. El objetivo general de los vendedores ambulantes es rebuscarse un sustento para sus hogares. Existen diferentes tipos de personas que trabajan en las calles. Vemos niños, vemos jóvenes, adultos mayores, padres de familia, cada uno con un objetivo específico. Los jóvenes van trabajando en la calle para conseguir el dinero para poder estudiar y empezar el objetivo, su proyecto pues que tienen. Los padres de familia para pagar los estudios a su hijo, pero todo es para cubrir una necesidad. Existen personas desplazadas, de igual forma que la violencia los obligó a partir de sus lugares nativos a rebuscarse la vida en ciudades o diferentes países donde su vocabulario, su cultura, todo es absolutamente diferente, acoplarse a eso y empezar de nuevo. Encontramos diferentes como variaciones de trabajos. Vemos personas que se dedican a vender alimentos, los mangos, las lechonas, etcétera. Personas que venden las placas de las mascotas, ropa, minutos, etcétera. Ahora vamos a demasiado complicados. Todo lo que tenga que ver con relacionarse con las personas es muy difícil porque cada quien tiene su temperamento y uno no está siempre pues para aguantarse el temperamento y el carácter de las personas. El trabajo de vendedor ambulante es mucho más complejo porque aparte de que tienen que lidiar con ciertas personas como los policías que están siempre encima de ellos, viendo que lo único que ellos necesitan es un apoyo para poder salir adelante. El frío, el calor, no se alimentan de la misma forma. Entonces para ellos esto es un poco más difícil. Donde ellos se ubican para vender es más que todo central, donde tienen facilidad de acceso más, un acceso más a lo público, donde hay más personas, más movimiento para poder vender. Listo, esto era como una pequeña introducción, como un pequeño abrebocas de los vendedores ambulantes. Ahora lo que voy a hacer es hablarles sobre la denotación, que es el significado literal, el significado literal de las palabras. Entonces voy a nombrar unas palabras y voy a dar el significado de cada una. Bueno, cañaña hace referencia a un cinturón ancho. Burra se aplica a diferentes vehículos, tren, buseta, bicicleta. Bochorno, viento caliente, que sopla normalmente pues en el verano. Mandas cáscara, significa como pásame o facilítame algún objeto, algo que quieran que le pase. Foco hace referencia a un bombillo o una lámpara. Pichurri es un individuo despreciable, una persona que hace trampas. Biche es cuando, hablándolo en el sentido de los alimentos, es cuando una fruta todavía no está lista para el consumo. Juma significa borracho, digamos, ya se me pasó la juma, se referencia como a ya se me pasó la borrachera. Marrano es un cerdo, un mamífero. Colla, mujer del emperador, soberana o princesa. Y filo, arista de un instrumento cortante, un cuchillo. Bueno, como decía mi compañera Catherine, la denotación es el significado real de las palabras, lo que realmente es, y es objetiva y se encuentra en el diccionario. Por ejemplo, las palabras que ella nos decía como
burra, biche, bochorno. Si buscas esas palabras en el significado van a tener una connotación diferente. Por ejemplo, si buscas biche, te va a aparecer fruta que no ha acabado de culminar. Si buscas filo, te va a aparecer arma cortopunzante o algo que puede herir. Si buscas bochorno, te va a aparecer algo que causa vergüenza. A diferencia de la connotación, que tiene un significado doble, un poco subjetivo, que sería como esta niña sí está biche, esta niña sí está joven, Dios mío, tengo mucho filo, Dios mío, tengo mucha hambre, significaría así. Entonces, la connotación hace referencia como a ese doble sentido de las palabras.